la mañana con 27 minutos volvemos con ustedes. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto y Enrique Pita, anuncian que demandarán al Pleno del CNE que se investigue el origen de los fondos de campaña de Alianza País en el año 2013. Una investigación previa determinó que no existe constancia del origen de los fondos reportados por la organización política. Documentos analizados por los equipos de los consejeros del CNE, Luis Verdesoto y Enrique Pita, luego de denuncias de presuntas irregularidades en los aportes a las campañas electorales de Alianza País previas a la elección de 2013, permitieron detectar algunas inconsistencias. Entre estas, no se refleja, investiga o menciona el origen de los fondos reportados por la organización política, a pesar de que en el Código de la Democracia, en el artículo 216, último inciso, se señala que las organizaciones políticas deberán declarar, registrar y justificar el origen y monto de los recursos y de los bienes obtenidos. Alianza País se limita a indicar que hubo fondos del mismo movimiento sin mencionar cuál era la fuente, como lo requiere el mismo artículo 216. No se realizó la verificación de que los gastos utilizados en la campaña hayan sido efectivamente los reportados, a pesar de que en el Código de la Democracia, en el artículo 224, último inciso, se señala que deberán reportarse todos los gastos electorales, aun si estos fueran contratados con anterioridad a la convocatoria a elecciones. Finalmente, existe una presunción de que hubo una doble contabilidad en la organización política. Es altamente sospechoso, dice el documento, que toda la mediática campaña del binomio Correa-Glass de 2013 haya costado solo $1.170.000. Frente a esto, los consejeros anuncian que solicitarán al Pleno del organismo que se investigue. 1. El origen de los fondos y los donantes al partido, sean estas personas naturales o empresas. 2. Que se realice un cruce de información para estimar si los gastos de campaña y sus montos corresponden con lo reportado por Alianza País. Néstor Aguilera, Telediario. Bueno, ahí estamos revisando lo que se ha pedido desde parte de los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita al Pleno del CNE. Muchísimas gracias por acompañarnos, consejero. Bueno, este planteamiento se ha hecho hace algunos días atrás. ¿En qué se ha avanzado hasta el momento? Y sería importante pues tener en cuenta, con todos los datos que acabamos de mencionar, quién o quiénes omitieron la ley. Bienvenido. Buen día. Mira, de ese momento de la presentación pública de la demanda para que el Pleno del Consejo tomase a su cargo el tema de la investigación de la denuncia de Arroz Verde y de las contribuciones que existieron en campaña de Acuerdo País, hemos pasado a un siguiente momento en el cual el Pleno del Consejo adoptó esto y se convirtió en una metodología de análisis no solamente para el caso del país, sino para todos los partidos, en la que nuestra presentación fue básicamente incluida ya como un mandato del Pleno al conjunto del Consejo. Básicamente lo que se pretende es, primero, detectar la veracidad de aquellos declaración que se produjo, detectar si efectivamente las autoridades previas en el Consejo Nacional Electoral cumplieron su función, es decir, un análisis severo y no un análisis superficial, si se cumplió efectivamente el conjunto de la ley, esto es, de que las contribuciones que fueron contratadas previamente y al margen de la declaración luego fueron notificadas al Consejo Nacional Electoral, verificar si efectivamente los gastos presumiblemente realizados por esas campañas en su momento corresponden a lo declarado y fundamentalmente tomar el hilo de esta presunción de que pueda haber habido una doble contabilidad en torno a ingresos por parte de fondos ilícitos que pueden haber llegado a ese partido o a través de ese partido a la campaña y que no solamente no fueron reportados, sino que es obligación del Consejo Nacional Electoral el investigarlas. ¿Qué implicaciones tendría de que se compruebe que efectivamente se hicieron todos estos aportes de empresas transnacionales a la campaña de Alianza País, o incluso puede ser que también otras campañas estén involucradas? Las sanciones electorales son débiles. El Consejo Nacional Electoral lastimosamente cuenta con un código electoral bastante débil en torno a la elaboración de los delitos, en torno a la tipificación de los delitos y en torno a las sanciones. Lo que va a hacer el Consejo Nacional Electoral es de entregar todo aquello que consiga, por un lado, a la Fiscalía. Es obvio que temas penales tiene que trabajarlos la Fiscalía, el Consejo no tiene por qué meterse en aquello, sino colaborar con el éxito de esas investigaciones y también, obviamente, colaborar con la investigación que está haciendo la Contraloría General del Estado. Lo que ocurre es de que el Consejo tiene, por obligación jurídica,
que trabajar con los 5 últimos años de financiamiento de campañas y por obligación histórica trabajar con todos los procesos previos. Consiguientemente, al haber una declaración de presunciones de financiamiento ilícito, en el caso de País, a cargo del momento en el cual estuvo dirigido por el expresidente Rafael Correa, tiene que trabajar todo el periodo. Esto implica, obviamente, trabajar desde 2006 hasta la actualidad. Y ahora, ¿cómo se revisa precisamente todos estos documentos y cómo se puede comprobar un presunto delito o presuntas irregularidades que fueron cometidas en el 2013? Han pasado muchos años, ya mucho tiempo. ¿Cómo se recopila toda esa información? Bueno, por un lado tienes la obligación jurídica de que los partidos deben conservar durante 5 años el conjunto de la información y consiguientemente los recibos de los gastos realizados, es el primer elemento. Luego tienes tú una declaración explícita que se hace a todos los, sobre todo las campañas, al Consejo Nacional Electoral, donde constan los contribuyentes, tanto en especie como en dinero. Y por otro lado tienes tú las cuentas partidarias, se reportan al Consejo Nacional Electoral año a año. Consiguientemente tienes elementos suficientes para primero y en primera instancia detectar si ellos contribuyentes declarados efectivamente lo hicieron. Tú sabes que a propósito de la primera circulación de información que se hizo, algunos periódicos han comenzado a hacer investigaciones y han detectado que algunos de los contribuyentes efectivamente o no existieron o no lo hicieron y que fueron simplemente utilizadas sus rúbricas y sus de voluntad. Lo propio ocurre respecto, por ejemplo, el caso 2013, que es el que tienes a mano. El partido País dice haber financiado a la campaña con más del 50% de sus gastos en especie. Consiguientemente tienes que ir hacia las cuentas partidarias y saber efectivamente en qué consistió ese gasto en especie y consiguientemente saber si esos reportes corresponden a la realidad o no. Es evidente que se pueden hacer simulaciones para poder establecer cuál pudo haber sido el gasto, por ejemplo, en 2013 de la campaña y establecer si fueron efectivamente o no reportados todas las contribuciones. ¿La ley de alguna manera ha abonado a que existan este tipo de irregularidades, la falta de mecanismos de control más efectivo? Mira, si la ley es débil, ciertamente, y lo que ocurre con este conjunto de normas donde están profundamente atravesados con tecnologías y con modalidades, tecnologías nuevas de procedimientos de campaña y con modalidades nuevas de transgredir las normas, efectivamente las normas se quedan muy pronto caducas y los reglamentos tampoco han sido modernizados con la prontitud debida. En este caso, tú sabes que yo comencé a investigar hace muchos años el tema del financiamiento de la política y de entonces para acá por lo menos hay 3 o 4 modelos nuevos de financiamiento ilícito de la política y o financiamiento que soslaya la ley, que se pone en los linderos de la legalidad para lograr el financiamiento. En este caso, por decirte algo, he detectado en los últimos tiempos algo que podría llamarse la modalidad cantuña, le he dicho así con cierta ironía, que es la de un financiamiento que se hace como un capital de riesgo hacia campañas, tomando la totalidad de los gastos de una campaña, pero adoptando como consecuencia la totalidad de la política pública que resulte del candidato electo. De alguna manera es importante ver quiénes fueron los aportantes y después cuántas obras contrataron con el Estado. No solamente el contrato, sino la política pública misma. No solamente el contrato, porque tienes el contrato es una modalidad en que establece una reciprocidad entre el gasto y pero además de eso existen otras modalidades como esta que te estoy mencionando en el cual se toma la totalidad de la política pública. Y esto es mucho más significativo en términos económicos y fundamentalmente en términos políticos. ¿Todo esto se puede demostrar? Claro, es esa la función. En estados transparentes, abiertos, se puede demostrar y es lo que se está haciendo. Lo que evidentemente hay que hacer es reportarlo a los organismos que corresponde. Muchísimas gracias por acompañarnos, consejero, el día de hoy. Es importante saber cómo avanzan estos procesos de investigación y si es que hay que cambiar pues algunos mecanismos, si hay que cambiar la ley, que se haga y que permita que la democracia realmente florezca en nuestro país también desde este ámbito, desde el plano electoral.